Hola amigos, soy la abogada Kate del despacho Lincoln Goldfinch Law y feliz martes. Estamos aquí todos los martes con un tema de inmigración, pero hoy tenemos una invitada especial, Cristina García Chapel, del despacho Pastrana Law Firm, y ella nos va a explicar un poco sobre qué derechos tiene cuando tiene un accidente en su trabajo. Y también la tema que yo voy a cubrir es visas para tráfico de humanos, que es más de tráfico solo de como prostitución, por ejemplo. Primero tenemos actualizaciones para ustedes. Como siempre, pueden poner sus comentarios aquí para sus preguntas o después del video, si quiere poner un comentario para el público, está bien. Si tiene una pregunta privada, pueden llamar a nuestro número 512-599-8500. Puede mandar un mensaje de text message o llamarnos o usar Facebook Messenger. Todo es privado, confidencial. Estamos dando consultas sin cobrar durante la pandemia, entonces no dudan en comunicar con nosotros si tiene preguntas, si ese tipo de caso aplica en su situación. Bueno, una cosa para cubrir hoy, noticias en el mundo de inmigración, es sobre el programa TPS, o Temporary Protected Status. Hemos tenido TPS para hondureños y salvadoreños desde 98 para los de Honduras y 2001 para los del Salvador. Y desafortunadamente sabemos que hace 2 o 3 años el presidente trató de cancelar ese programa. Y era una demanda en Corte Federal que ayer la Corte Federal decidió que él tenía o tiene el derecho de cancelar el programa. Entonces, desafortunadamente, vamos a ver una cancelación en el programa TPS para los de Nepal, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Sudán. Y tienen todos hasta enero con sus permisos de trabajo que ya tienen. Para El Salvador tiene 1 año, entonces va a ser el septiembre que viene. Pero mi recomendación para ustedes que están pensando qué voy a hacer después de perder mi permiso de trabajo es que hay muchos beneficios que quizás puede pedir. Si ha tenido niños nacidos en los Estados Unidos o ha sufrido un accidente en su trabajo o tráfico de humanos o víctima de delito, violencia doméstica, abuso. Entonces hay muchos programas en el mundo de inmigración. En realidad ese mundo es muy complicado. Entonces deben consultar con un abogado con experiencia en inmigración si está perdiendo su estatus de TPS para investigar qué más puede hacer. La otra cosa para saber es que todos que van a perder su estatus en TPS, no es que inmigración no puede como agarrar todos y deportarlos sin ver en frente de un juez de inmigración. Todos tienen derecho de defenderse en corte de inmigración y hay beneficios o defensas que puede pedir en corte. Si tiene tiempo en los Estados Unidos, hijos nacidos acá, buen carácter moral. Entonces hay muchas opciones. No se preocupen, podemos pelear y defenderles. Entonces, por favor, llámenos si está en esa situación y tiene miedo de que va a seguir después de perder su TPS. Esas son las noticias para hoy. Pero bueno, Cristina García Chapel, gracias por estar con nosotros hoy. No, de nada, gracias por invitarme. Es un gusto siempre estar aquí contigo. Claro que sí. Ella es del despacho Pastrana Law Firm, que es un despacho que hace casos de accidentes, y hoy ella nos va a explicar cuáles son sus derechos si tiene un accidente en su trabajo. Entonces, así es, Kate. Bueno, pues como les decía mi amiga Kate, nosotros llevamos casos de accidentes. Ciertamente llevamos casos de accidentes automovilísticos, pero también llevamos casos ocurridos en el trabajo, y eso es lo que nos vamos a enfocar hoy, porque Kate les va a hablar también de la visa T, que tiene algo que ver también con las situaciones en las que se encuentran trabajando, especialmente en nuestra comunidad hispana, que no siempre son las mejores condiciones de trabajo. Voy a hablar específicamente de los accidentes, y para empezar quiero decirles que es recomendable que todos los casos de accidentes en el trabajo
tengan una orientación legal. La mayoría de las veces se dejan llevar por lo que nuestro patrón dijo que pasó, o lo que yo creo que pasó, o lo que yo sé de leyes, o lo poco que yo veo en la televisión. Siempre es bueno consultar con un abogado de accidentes de trabajo. No cobramos en el despacho, la primera consulta siempre es gratis, y si no, realmente no vemos que tienen un caso potencial, pues entonces no los vamos a representar. Si sí los representamos, no nos pagan hasta que recuperemos su indemnización. Entonces es un riesgo que nosotros como despacho tomamos, y no les mandamos ningún bill a ustedes hasta cuando se recupera la indemnización. Es un por ciento de la indemnización recuperada para el empleado lesionado. Entonces no tienen nada que perder. Siempre hablen con un abogado que se dedique a abogados de accidentes. Y varias cosas que pasan en la industria del trabajo. La más típica que vemos es la disputa esta clásica entre si soy un empleado o soy un contratista independiente. Es muy importante para los que nos están escuchando de la comunidad hispana. Es muy común que los patrones los clasifiquen o los quieran clasificar como contratistas independientes, porque es más conveniente para el patrón en cuestión de responsabilidad o liability o negligence. Ellos se pueden zafar más rápido si algo pasa con ustedes en el trabajo. Pero es importante que sepan que ni el negocio ni el individuo puede elegir si el trabajador está clasificado como contratista o como empleado. Es en realidad la relación entre esas dos personas y algunos detalles como cómo se le pagó, quién manejaba su tiempo en el trabajo, quién traía la herramienta, quién proporcionaba las cuestiones de seguridad. Todos esos factores se ven para poder determinar si realmente el empleado es un empleado o es un contratista independiente. Entonces, esa es una cosa que pasa muchísimo en nuestra comunidad hispana y que queríamos recalcar. Los ejemplos de accidentes de trabajo, pues pueden ser, en la industria de la construcción es muy común, caídas de andamios, instalaciones de techos, instalaciones del framing, el manejo del forklift famoso, el manejo de las grúas. Algunos empleados de landscaping sufren algún tipo de lesiones con las máquinas con las que se encuentran trabajando. Pintores, soldadores, la industria de los restaurantes también hay mucho accidente, quemaduras, máquinas de cortar esas para triturar la carne, son bastante filosas y hay que tener un cuidado especial para manejarlas. Hay mucho de eso. Quería hablar también un poco de OSHA. Los que se encuentran en el trabajo de la construcción seguramente han escuchado de OSHA. Es una agencia federal que regula que los trabajadores cuenten con un lugar de trabajo seguro. ¿Qué áreas regula? Todas las áreas donde el trabajador puede estar. En un restaurante, si es un buzo en el Lake Travis que hace cambios de pipas, o si es submarinas, o si es la construcción, o todo tipo de trabajo tiene sus regulaciones bajo la ley federal de OSHA. Entonces, OSHA es una agencia, es una oficina que se encarga de investigar qué realmente pasa en los accidentes y también hace inspecciones, a veces sorpresa, para asegurarse de que los trabajadores estén trabajando en un lugar de trabajo seguro. Hay dos vías legales, Kate, para el trabajador lesionado. Y voy a tratar de simplificarlo lo más que pueda porque es un poco complicado, pero básicamente son la ley de compensación para trabajadores, la llamada Workers' Comp, o la ley civil común, que le llamamos, que es en las cortes civiles. ¿Cómo sabemos qué ley nos protege o qué ley nos ampara o qué ley nos da beneficios? Depende si nuestro empleador, nuestro patrón, contrató o no una póliza que se llama póliza de compensación para trabajadores. La póliza de compensación para trabajadores no es una póliza obligada para los negocios en Texas. De hecho, Texas es el único estado donde no obliga al patrón a tener esta póliza. El único de los 50. El único, así es. Wow. Es un tipo de libertad que les da al patrón para que, pues, bajo digamos, el objetivo de no hacérselas complicadas al dueño del negocio. Y de cierta forma, tenerla tiene una protección, no de cierta forma, tiene una protección en donde si tú tienes como dueño de tu empresa, tienes esa póliza,
tus empleados no te pueden demandar por la vía civil por un accidente de trabajo, a menos que sea una fatalidad, a menos que haya alguien muerto y que sea una negligencia dolosa, que se le llama gross negligence. Pero eso es un poco difícil de comprobar, pero obviamente si hay un accidente en donde alguien fallece, aunque tenga compensación para trabajadores, se explora el área de gross negligence, que es como una negligencia culposa. Okay. Que es un grado más de negligencia normal, como las leyes comunes. Pero por la negligencia común, si alguien se dañó, está protegida la empresa si tiene esa compensación para trabajadores. Esa compensación para trabajadores es como, funciona más o menos como un accidente de auto, es decir, va a haber un ajustador y una empresa de seguros designada a tu accidente, va a haber un número de reclamo, y te van a pagar los gastos médicos y te van a pagar 1% de tu salario que estabas recibiendo el día del accidente. Lo único que tienes que comprobar son dos cosas: que el accidente pasó en horas de trabajo, es decir, no pasó en tu casa, ¿verdad? O mientras estabas de compras personales, y que el empleador, tenga esta póliza, ¿ok? Entonces, las disputas que se pueden presentar, nosotros no somos abogados de accidentes de compensación para trabajadores, pero los podemos orientar sobre los beneficios que pueden adquirir. Pero si quieren pelear un beneficio, hay que contratar a un abogado de Workers' Comp, que es una área muy específica del derecho de Estados Unidos de Texas, y nosotros también podemos referirlos ahí. Pero las disputas que se presentan normalmente bajo la ley de Workers' Comp son el doctor asignado, porque te asignan un doctor, no puedes realmente ir al que tú quieras. Te asignan un doctor, no estás de acuerdo con el diagnóstico del doctor, o el doctor no te quiere hacer una radiografía o un MRI, una resonancia magnética que tú crees que necesitas, o ya te quiere dar de alta y tú no te sientes bien para trabajar. Esos son un tipo de disputas que se pueden presentar y por las cuales podrían acudir a un abogado de compensación para trabajadores. Pero en sí, el empleado lesionado no está obligado a probar que su accidente fue causado por la negligencia de su patrón, lo cual es mucho más sencillo. Ahora, la segunda vía legal que tienen los trabajadores lesionados es por la vía común, la de las leyes comunes de los tribunales civiles de Texas, y en donde el trabajador lesionado sí tiene que probar que el accidente pasó por la negligencia del patrón. Ahora, es diferente la carga de la prueba, es decir, toda la evidencia que el trabajador lesionado tiene que traer, si fuiste un empleado o si fuiste un contratista independiente. Es diferente, es más fácil probar la negligencia de un empleador cuando tú eres clasificado como empleado. Como les dije, déjenlos que nosotros les demos la opinión de si se acerca más a ser en un empleado o un contratista general, pero es mucho más sencillo que cuando alguien es contratista general. De todas formas, esa vía existe para el empleado lesionado, para el trabajador lesionado, para que pueda recuperar sus gastos médicos, si tuvo alguna cicatriz, alguna deshabilidad permanente o temporal, el trabajo que dejó de percibir. Todos esos beneficios se recuperan bajo las leyes civiles, y eso es lo que nuestro despacho se enfoca, y en lo que se enfoca es a hablar con el empleado lesionado, el trabajador lesionado, y con él trabajar en la evidencia, agarrar la evidencia muy rápido, actuar rápido, para que esa evidencia que se va a necesitar se pueda traer al litigio civil, que eventualmente llevaría a un juicio en donde un jurado tendría que ver esa evidencia. Es decir, sin evidencia es muy difícil que alguien pueda recuperar. Entonces, es por eso que esta plática contigo, Keir, es para hacerles saber a todas las personas que han sido lesionadas la importancia de actuar rápido. Reportar el accidente con OSHA o con la agencia que les comentaba, o con la policía si es grave, o con el manager o tu supervisor. Es importante que la reportes, que documentes tus heridas, documentes dónde te caíste, sepas quién te vio caerte o quién te vio tener el accidente, para que ellos puedan servir como testigos. La carga de la prueba está del lado del trabajador lesionado, y es tarea del trabajador lesionado y de sus abogados conseguirla para poder ser exitosos en la recuperación de la indemnización.
Entonces, como les decía, OSHA puede investigar la policía, puede investigar el sheriff. No hay realmente una regla de quién investiga qué. La gravedad, cuando hay fatalidades, normalmente la policía siempre se presenta, porque tiene que verificar que no haya sido un homicidio. Pero si es una lesión, puede ser nada más OSHA que se presente. Pero OSHA no es es una agencia limitada de recursos, y ahorita más que nunca el trabajador tiene que contactar a OSHA o el empleador en algunos de los casos. El empleador no está obligado a contratar a OSHA a menos que el trabajador lesionado haya sido hospitalizado o haya perdido algún miembro del cuerpo. Pero la verdad es que la desventaja es que el trabajador lesionado tiene que seguir estos pasos para poder probar su caso en un futuro si es que quiere tener la indemnización de todo esto, de estos beneficios que puede adquirir, que la ley de Texas lo permite. Algunos, no sé si está claro hasta ahorita, Kay, ¿o tienes alguna duda? Estoy pensando hay muchos como seguidores de nuestra página que trabajan en construcción, y es normal si un empleador que tiene un proyecto en construcción normalmente trae como esa tipo de aseguranza de workers' comp, o siempre los tienen o a veces o... Normalmente lo que hacen los proyectos comerciales, el general contractor, el dueño el contratista general, el dueño del proyecto, digamos, el dueño que se va a encargar de supervisar todo el trabajo, pide a los subcontratistas que les den un tipo de póliza, pero lo que hacen los subcontratistas es, se la dan y luego ya no la pagan, entonces expira esa póliza. Entonces, cuando pasa un accidente que no es normalmente el primer día de trabajo, sino cuando ya lleva uno trabajando ahí unas semanas o unos días, la póliza ya está expirada y el trabajador lesionado no cuenta con esa protección. Sin embargo, en los proyectos comerciales existen contratos que son firmados por el contratista general y el dueño del terreno o el dueño del lugar comercial, en donde pueden, perdón, ¿en qué estaba? Que hay un acuerdo entre... Sí, perdón, los contratos, existen esos contratos donde el contratista general asume la responsabilidad de todos los que se encuentran trabajando en ese proyecto. Pero obviamente ese contrato es un contrato público, la gente no lo sabe, los trabajadores no lo saben, y bajo ese contrato nosotros podemos hacer que el contratista general pague también indemnización o una porción de la indemnización al trabajador lesionado, incluso cuando está en el último eslabón el trabajador lesionado. Es decir, está el contratista general, después está el subcontratista, después el subcontratista contrató al trabajador realmente. Cuando es el último en el eslabón, de todas formas puede tener un reclamo contra el contratista general por estos contratos que existen en los lugares en donde hay construcción comercial. No así donde hay residencial, En los contratos residenciales, si alguien está arreglando el techo, pues es contratado por el dueño de la casa o del departamento, pues no hay esa obligación que te obliga normalmente cuando tienes un proyecto comercial, pero no, si no hay demasiados proyectos comerciales y nuestros miembros de la comunidad están trabajando arduamente en esos proyectos, y marchas forzadas, a veces los tienen trabajando. Si son ellos del roofing, están los plomeros y están los pintores y todo el mundo está trabajando ahí, y a veces la negligencia viene de las compañías que están trabajando a la par de ellos, y entonces ellos tendrían un reclamo contra la compañía que creó el accidente, aunque no sea su propio empleador. Entonces, por eso, en un lugar de trabajo, en una construcción, hay que ver exactamente quién está haciendo qué. Es nuestro trabajo, pero el empleado lesionado, pues sí tiene que decirnos dónde estaba trabajando, porque hay muchas construcciones en Austin. A veces la gente llega a una construcción o lo llevan a una construcción y no sabe ni dónde está. Dice, no, pues estaba en Georgetown. ¿Y en dónde exactamente? Pues no sé, a mí me llevan y me traen, yo no sé dónde voy. Hay que apuntar la dirección donde se está trabajando, hay que apuntar el nombre y la dirección de la persona que nos contrata.
Hay que apuntar la información de las personas con las que trabajan, con las que trabajamos diariamente. Por si algo pasa, ellos puedan ser testigos. Muchos detalles. Si una persona no te quiere dar el nombre, puedes tomar foto de la placa, por ejemplo, y tu abogado, nosotros tenemos páginas de internet que compramos donde podemos ver la información de quién es el dueño de la camioneta. Hay muchas formas, pero el trabajador tiene que estar alerta sobre estas formas de tener los ojos abiertos siempre sobre las posibilidades. Y lamentablemente que los empleados, los lesionados no actúan o no toman este tipo de alertas hasta después del accidente, o 1 mes o 2 meses después del accidente. Porque el patrón les dice, no, mira, no digas nada. Yo te voy a pagar mensualmente lo que te estabas ganando y te vas a poner bien y te voy a regresar el trabajo. 99.9% de las veces que esto nos pasa no es verdad. Si les pagan unas 2, 3 semanas, pero después ya los dejan, porque no pueden mantener a una persona lesionada, un individuo, o sea, tampoco tiene mucho sentido. Entonces, ellos ya perdieron 2 meses, en donde la evidencia se fue, la construcción se terminó, ya hay hasta gente viviendo ahí, y se perdió muchas formas que se pudieron haber evitado si tuvieron una asesoría legal que el abogado les pudo haber dicho cómo actuar. Ajá, es muy buenos consejos. Tenemos un comentario de Gloria, una clienta mía. Hola. Hola, Gloria. Sí, esos son muy buenos consejos y pienso que lo que dijiste que es lo más importante es que tienen que actuar muy rápido. Y voy a otra vez poner el número de su despacho aquí en la pantalla. Se llama el Pastrana Law Firm. Todos son bilingües. Nos conocimos, yo y Cristina, trabajando para el Consulado de México. Somos parte del programa PALE y pues ya somos amigas. Con el consulado hacemos mucho. De hecho, esta plática también la di a través del consulado, de la red social del consulado, en la semana de derechos laborales. Quien quiera, todavía están ahí los videos. Estuvo OSHA dando su presentación, estuvo Refugee of Texas, la organización que ayuda a los refugiados. Hubo muchas organizaciones precisamente viendo los derechos de los trabajadores en todos los aspectos, desde las horas que no son pagadas hasta la seguridad ahorita con el COVID. Y yo di la presentación precisamente de los accidentes que pasa después de un accidente. Sí, y eso es un buen, no sé cómo decir, bridge a la tema mía de la visa T. No sé si tienes algo más. No, es todo, Kate. Ok, muchas gracias y te voy a pedir quizás traducción porque estoy hablando sobre un programa de la visa T, pero hay palabras que yo no, el vocabulario que no tengo. No, claro. Porque la visa T es un beneficio migratorio que mucha gente no sabe que existe. Pues sabemos que hay casos humanitarios. Tenemos en inmigración casos de familias, casos de empleados para residencia permanente y hay como grupo de casos humanitarios que incluye VAWA para víctimas de violencia doméstica, la visa U para víctimas de delitos, asilo para los que huyeron persecución en sus países. Y también tenemos la visa T, que es la visa para víctimas de tráfico de humanos. Y todos piensan que cuando estamos hablando de tráfico, estamos hablando de tráfico de sexo, de niñas para prostitución o algo así. Pero en realidad la visa T cubre mucho, mucho más, como fraude en trabajo, que trabajo forzado, pero puede ser cualquier tipo de trabajo. Una persona puede sufrir tráfico de humanos trabajando en un restaurante o como nanny o limpiando casas. Entonces es muy importante como abrir las mentes para pensar si califican quizás para la visa T. So, las cosas que tienen que existir, pues una cosa más para la visa T es que en los casos humanitarios hay muchos más perdones. Por ejemplo, cuando alguien está arreglando en una petición familiar, si tiene salidas y entradas o antecedentes penales graves, o una vez ha dicho que era ciudadano de los Estados Unidos, no puede arreglar bajo una petición familiar, tiene el castigo permanente. Y un abogado le ha dicho, usted nunca va a poder arreglar por esa situación en su expediente. Pues en el mundo de la visa T, en los casos humanitarios, hay muchos más perdones disponibles para personas que tienen cosas en su historia. Entonces, es un programa muy
generoso para todos que han sufrido tráfico de humanos. Y otra cosa buena de ese programa es que puede incluir a familiares. Por ejemplo, si un padre sufrió algo en su trabajo, él puede aplicar para la visa U y incluir a su esposa y a sus hijos. Entonces, a veces es una manera para la familia arreglar a todos. Es un programa muy importante y otra vez les voy a comentar que no estamos cobrando para consultas durante la pandemia. Si están pensando, quizás eso que pasó hace 10 años atrás me hace elegible para ese programa, llámenos, mándenos un mensaje de text message o Facebook Messenger. Estamos aquí para servir y ayudarles en informarse y saber si pueden calificar. Tenemos 2 comentarios. Ok, Fernando Rodríguez dice que está esperando una llamada de mi despacho. Le vamos a mandar hoy un mensaje privado por Facebook. Fernando, gracias por avisarme. Y Luis Martínez dice, hola, una pregunta para sacar mi identificación que tengo que llevar al consulado. Me imagino que está hablando sobre la matrícula consular. Sí. Ellos tienen una página donde dicen los documentos que necesitan. Un miembro de mi equipo, Luis, va a poner un link al sitio de web del consulado que tiene la información sobre qué necesita. Sé que tiene que hacer una cita. Sí, es por cita. ¿Usted tiene la información? No, es por cita. Sí, iba a recomendar también a Luis que fuera a la página de Facebook. Ahí tienen los números donde se pueden hacer las citas. También es una buena forma. Sí, claro. Gracias. O sea, ok, las cosas que tienen que existir para calificar para la visa T. Primero, hay que haber sufrido tráfico de sexo, obviamente eso es tráfico de humanos, o algo que se llama debt bondage. ¿Cómo traduzcas eso, Cristo? Es cuando el patrón con el que trabajas te empieza a cobrar por razones, diferentes razones, ¿no? O sea, te dice, por ejemplo, tú me debes, yo te pagué, lamentablemente, yo te pagué el coyote con el que llegaste, y ahora tú tienes que trabajar para mí para saldar esa deuda. Ajá, muy bueno. Ejemplos que más vemos. Siempre llegan a trabajar con alguien en donde tienen que trabajar por meses para pagar la deuda que tienen con la persona que los trajo, pero ellos no tocan el dinero, sino que se arregló el coyote con el patrón. Eso puede ser. Exacto, sí, buen ejemplo. Y a veces si quitan los documentos, su pasaporte, y dicen que hasta que paga su deuda, no le vamos a devolver los documentos. Eso obviamente es tráfico de humanos. Y también incluye involuntary servitude, que es, la definición de eso es cuando una persona está forzado a trabajar sin ser pagado. So, puede incluir personas que están ganando menos, que están trabajando muchas horas sin ser pagados. Puede incluir, pues, una situación en donde no está ganando dinero suficiente para su trabajo. Entonces, eso cubre muchas situaciones. La otra cosa que tiene que existir en la visa T es trabajo forzado, o el empleador tiene que usar fuerza, fraude, coercion, would you say coerción? Coerción, ajá. En donde dicen, vamos a reportarle a inmigración si no hace ese trabajo, vamos a decir a su esposo, vamos a quitar dinero, no le vamos a dar sus documentos, vamos a reemplazarle con otro empleado. Entonces, hay muchísimas maneras de usar fraude o fuerza en trabajo. Espero que como, how would you say, enseñado a ustedes mirando el video que hay mucha gente, especialmente inmigrantes, que no tienen los indocumentados, sufren mucho en sus trabajos. Hay muchos patrones que no siguen las leyes y usan fraude o fuerza con sus empleados porque piensan que ellos no tienen nada, no ni una manera de hacer un reporte. Y eso no es correcto. La cosa de la visa T, no sé si ustedes ya saben, pero cuando estamos hablando de la visa U, la visa para víctimas de delitos, quizás de violencia doméstica, hay que obtener una certificación de la agencia de la policía que dice que sí, que fue víctima de ese delito, hizo un reporte y fue de ayuda en el caso. Y usamos esa certificación para poder aplicar para la visa U. Pero la diferencia es que en la visa T,
sí tenemos que hacer un reporte con cualquier agencia. Puede ser el OSHA, el Department of Labor, o Attorney General, o la policía. Pero quizás ellos dicen, no vamos a investigar eso. Eso fue hace muchos años atrás. No estamos interesados en ese reporte. Cualquier cosa. No se necesita una certificación de la agencia de la policía para poder calificar para la visa T. Solo hay que haber pedido la certificación, pero si no respondieron, todavía puede seguir adelante con la visa T. Y estamos viendo aprobaciones dentro de 2 años. La visa U es mucho más largo, 4 o 5 años, pero la visa T es 2 años y es un paseo a ciudadanía porque puede hacerse residente permanente y luego ciudadano. Entonces, en nuestra oficina siempre hacemos una evaluación de los casos, quiénes son sus familiares, sus entradas, sus arrestos, para ver si alguien califica, pero las preguntas finales siempre son si ha sido víctima de un delito o un tráfico de humanos, pero muchas personas piensan que tráfico es algo específico, pero en realidad es mucho, mucho más. Y espero que solo una persona viendo ese video dice, oh, quizás yo califico y nos llama, porque para mí es muy bueno, especialmente para personas que un abogado le ha dicho que no califica para nada y ha estado viviendo su vida pensando que nunca va a poder arreglar. Pero ese es un beneficio que muchas personas no saben mucho de eso y espero que ustedes nos pueden llamar. Otra vez voy a poner el número de mi despacho para consultas sin cobrar, para text messages o llamadas. Y no sé si, Cristina, si hay algo más que yo olvidé. No, nada más. Y como dices tú, está relacionado un tema con el otro, porque cuando nosotros, después de tener un accidente, sale la información de que me tenían en un autobús junto con otros trabajadores viviendo en un autobús escolar que le pusieron un aire acondicionado y ahí vivíamos todos y entonces no me pagaban las horas que yo reportaba y entonces empezamos a ver muchas características de un tráfico humano y es donde también les decimos, bueno, les vamos a recomendar, además de la indemnización que tienen derecho, porque existen los documentos, a un abogado de migración, siempre recomendamos a Kate, para que puedan evaluar si realmente puede calificar para una visa T, como decías, que es un camino a la ciudadanía, que es excelente. Sí, qué bueno tener un cheque y un permiso de trabajo. Y además un permiso de trabajo y todo por algo que pasó, una tragedia, algo malo, pero puede sacar algo muy bueno de esa situación. Para toda la familia también, sí. Así es. Bueno, muchas gracias, Cristina, por estar conmigo hoy. Otra vez voy a poner el nombre de su despacho. Se llama Pastrana Law Firm. Ella es socia de ese despacho y ese es su número. Y también de nosotros es nuestro número. Pero si en el futuro necesita una referencia a Cristina, les podemos dar su información. Pero muchas gracias por estar conmigo. Gracias, Kate. Gracias. Feliz semana a todos. Adiós todos.